trabajamos para que su tranquilidad sea lo más importante. JetBar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a Benjamín Tripier, él es consultor gerencial en estrategia de negocios, experto en economía. Vamos a conversar de diversos temas. Benjamín, bienvenido. Gracias, Vladimir. Bueno, y tú naciste en Argentina, pero tienes muchos años en Venezuela. ¿Cuántos años tienes ya acá? 40. 40 años, casi la edad mía. Claro, tengo más tiempo de venezolano que tú. Sí, ojalá, bueno, imagínate, no, yo tengo un poco más que eso, pero ciertamente tienes muchos años en Venezuela y por supuesto eres un gran conocedor de nuestra realidad, sí, ¿no? Y de las realidades cruzadas. Yo llego a Buenos Aires y llego a casa, y llego a Caracas y también llego a casa. O sea, siento que tenemos mucho más paralelismos que lo que se pudiera esperar. Hubo un punto de quiebre en la relación bilateral que fue la relación Chávez-Kirchner. Así es. Que Venezuela empezó a mirar para el sur. Sin embargo, fíjate, con la llegada de las dictaduras gorilas al sur de América Latina, pues Venezuela fue un país que le brindó mucha solidaridad a gran cantidad de ciudadanos de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, etcétera, sí. Perú. Y de Argentina vinieron muchos profesionales, bueno, gente de todas las disciplinas, gente del teatro, la cultura, en fin, todas las disciplinas. Y bueno, se hizo como muy fluida, pues, la relación. Pero el venezolano seguía vacacionando en Miami. Es correcto, claro. Ahora no. Ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Y lo que tú señalas del triunfo de Kirchner en Argentina, por supuesto, fue un cambio en cuanto a, porque eran relaciones no solamente económicos, comerciales, sino también de orden político-ideológico. Sí, se fue dando una especie de simbiosis ahí, que es para una historia aparte contar el punto en que se conocen y cómo cambia. Piensa que Kirchner llega al poder por default, porque no se presentó en segunda vuelta Menem y se encuentra como presidente de un país en problemas horribles, con muy poco respaldo. Creo que él nunca se imaginó que detrás de su apellido iba a haber un ismo un ista. Siendo peronista él. Parece que el peronismo tiene muchas presentaciones. Yo digo que el peronismo, bueno, con el chavismo está pasando que ahora se están comenzando a ver vertientes, ¿no? Que es natural. Es natural. Porque era un paraguas, el chavismo es un paraguas que ocupa demasiados espacios, que cuando tienes mucho dinero, el paraguas se mantiene sólido. Pero cuando baja la cantidad de dinero, cada quien empieza a buscar su propio paraguas. Su propio paragüita, que será dentro de un chavismo, pero chavismo esto, chavismo lo otro. Así es. Ahora fíjate, después de la derrota de los Kirchner en Argentina, cuando ha pasado el tiempo de Kirchner, llega Macri. Y entonces comienzan a verse los contrastes, ¿no? Comienzan a darse cambios en la política económica en Argentina y comienza entonces la gente a ver, bueno, lo que pasó en Argentina puede pasar en Venezuela, porque pasó también en Brasil, porque el gobierno de Ecuador ya no es el mismo, porque también ha habido cambios en el Paraguay, porque, bueno, etcétera. ¿Sabes qué me fascinó de Venezuela cuando llegué hace 2 millones de años? Que aquí nadie sabía quién era el ministro de Economía, Finanzas o algo por el estilo. La gente no vivía pendiente de la política. Hoy en día esto se ha politizado de tal manera que todo se ve con el lente político, y el lente político tiende a distorsionar, a que tú veas, si es azul, todo lo vas a ver y lo azul se te va a desaparecer, ni lo vas a ver. Te digo esto porque yo no analizaría políticamente el tema de Argentina o de Brasil, sino de deterioros de los patrimonios públicos y cómo tienen que venir gobiernos que los repongan, que los reconstruyan. Fíjate, no te hablo de políticos, sino se acaba un patrimonio y los pueblos en su sabiduría, hay gente que cree en la sabiduría del pueblo, hay gente que no, elige a aquel que cree que le puede reconstruir el patrimonio. No es político. Ahora, hay un ejemplo claro que es cuando tú vas a pagar la factura de la luz, con esa platica que tú entregas, vamos a pensar que entregaras, le tienes que pagar a la distribuidora, que es la empresa que te da con el transformador y todo local. Esa distribuidora le tiene que pagar a la transportista, que es la de transmisión,
por transportarle, y le tiene que pagar al generador la energía que pasó por tantos electrones que pasaron, le paga a ella. Si nadie les paga a todos ellos, o sea, lo que estamos pagando de electricidad es relativamente bajo, ¿no? Por no decir bajísimo. Tú dices, ¿cómo se financia todo el agua arriba? Y siendo una sola empresa como es Corpoelec, una cosa gigante. Claro, si no les pagas, no hay quien haga mantenimiento, quien compre repuestos, etcétera, etcétera, y se te deteriora. Entonces, los pueblos en su sabiduría van a elegir a alguien que sea capaz de reconstruir, por ejemplo, el sector eléctrico. ¿Qué le pasó a Macri? Se encontró con lo mismo, nadie había pagado eso, estaba muy atrasado, y las compañías privadas necesitan plata para poder mantener y operar. Y esa plata son las tarifas. Y las tarifas son altas. Para quien está acostumbrado a no pagar son altísimas. Pues no estás acostumbrado a eso. Bueno, ese es un poco el Pero fíjate el que en el caso de Venezuela, Benjamín, entonces pasa lo contrario. Si un gobierno no libera las tarifas, pasa todo lo que tú dijiste, pero si las libera, entonces viene la etiqueta. Si no libera las tarifas, es populismo. Si las libera, es neoliberalismo. Entonces, ¿cómo hacer? Tú que eres consultor en estrategia de negocio, y eso sirve para el manejo también de un país, porque el país es una gran empresa, ¿verdad? Sin duda. Sin duda alguna. Me parece ¿Cómo buenísimo hacer? ese comentario. Pero por supuesto, es que es así, el país es una gran empresa. ¿Cómo hacer para que vayamos por un término medio que sea conveniente, que resuelva, que sea sustentable, que sea viable? Bueno, hay un No irnos al extremo de que se te regale electricidad, pero tampoco irnos al extremo de que te pegue un corrientazo en el bolsillo cada vez que la vas a pagar. A ver cómo resulta que la etiqueta, vamos a pensar en lo político que te decía al principio. Si tú politizas, te ves obligado a etiquetar. Así es. Ahora, a ti cuando te eligen, de alguna manera te meten en el bolsillo un capital político, que si tú cometes el error de no gastarlo cuando debes, se te va a diluir y no lo vas a poder usar nunca. Yo creo que el presidente Macri se encontró que no quiso apostar el capital político en su momento y cuando lo quiso usar ya estaba medio devaluado. Creo que los gobiernos que tengan que hacer la sustitución, porque no hay más remedio, es una empresa privada que te vaya a dar electricidad, va a necesitar cobrar. Claro. Y tú podrás subsidiar, supongo que el que no tiene subsidias. Pero ¿hasta dónde puedes subsidiar si no te entra plata? O sea, nosotros nos vamos a encontrar y estamos encontrándonos con un país con cada vez menos ingresos. Caso de Venezuela, la gasolina. Fíjate, por ejemplo, un fenómeno, Benjamín, que está pasando en Venezuela. El gobierno anunció una política de aumento de precio de la gasolina a niveles internacionales, ¿verdad? Eso de precio internacional es relativo, pero bueno, a precio internacional, ¿verdad? Para evitar el contrabando es el argumento que se dio. Entonces resulta que se anunciaron, se anunció la colocación de unos equipos para que la gente, el que tenía el carnet de la patria reciba un subsidio, el que no se sacó el carnet pues no lo tiene. Pero resulta que todavía eso no se ha implementado. Entonces tú vas a las bombas, a las estaciones de gasolina, y si le presentas un billete de 1.000 te dicen, déjalo así. Claro. Ahorita mucha gente la gasolina en muchos lugares la están regalando. Te digo que me ha pasado, ¿no? Fíjate que seguimos navegando entre tus preguntas y mis respuestas en el campo político. ¿Por qué? Porque el chavismo nos acostumbró, y está acostumbrado, porque creo que ahí tiene el control, es a politizarlo todo. Y la politización tiene que ver con la promesa de algo mejor, pero no necesariamente el cumplimiento de la promesa de ese algo mejor. Entonces, yo creo que la declaración política del 17 de agosto de que íbamos a liberar el cambio, etcétera, más el aumento de la gasolina, más el déficit cero, fueron anuncios políticos que no necesariamente tienen que terminar cumpliéndose. ¿Okay? Entonces, básicamente... ¿Tú crees que no se va a cumplir eso? Es que es muy difícil, muy difícil. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque los muchachitos estos que andaban con una carterita con el punto de venta para cobrarte, ¿de dónde va a sacar la línea el punto de venta ese? Hoy tú quieres comprar algo en cualquier parte. Bueno. Es que el consorcio Credicar está colapsado. O sea, la plataforma. O sea, estamos fantaseando sobre un país que es inviable desde el punto de vista de su plataforma. Si no tienes luz, no tienes ancho de banda, ya tienes dos elementos claves que son la base de una política. De hecho, yo creo que cualquier
paso reconstructivo que quiera hacer el chavismo por sí mismo o un sucesor, va a tener que pasar por construir dos bloques que serían las vigas de Riostra donde montas tu casa después. Uno es el sector eléctrico y el otro la reputación. Vamos a ampliar el comentario de Benjamín Trepier sobre esos temas al regreso. Ya venimos, hacemos la pausa y ya volvemos. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.